Si f de x es igual a x más 2, y eso es una función que posee inversa, entonces la gráfica de la inversa de f interseca al eje y, al eje de las ordenadas, ¿en dónde? Entonces, primero, lo que hay que hacer, o lo que podemos hacer nosotros, es calcular quién es la función inversa. Nosotros sabemos que nuestra función es f de x igual a x más 2. Entonces, paso número 1. Lo primero que hacemos es cambiar la f de x por una y. La f de x por y. De manera que nos va a quedar así. Lo segundo que vamos a hacer es despejar. Paso 2 va a ser despejar x. Vamos a despejar x. Entonces, despejar x es déjela solita. Entonces, para dejarla solita, basta con que pasemos el 2 a restar. Pasamos el 2 a restar y ya nos quedaría que x es esto. Tercer paso. Estamos calculando la inversa. Tercer paso. Vamos a cambiar x por x por f a la menos 1. O sea, por la notación que nos habla de la inversa. F menos 1 de x. Entonces, esto nosotros acostumbramos a poner primero el f menos 1 y luego el igual a esto. Y otra cosa que vamos a hacer, cambiar x por f menos 1 y la y por una x. Entonces aquí ya tenemos el criterio de la función inversa. Estos son los pasos para calcular la inversa. Para calcular la inversa de una función, siempre seguimos estos pasos. Lo que va a cambiar ahí es los despejes y cómo que se pasa a sumar o a restar, pero no el formato en sí. Siempre para calcular la inversa de una función, vamos a seguir estos pasos. Cambiar la f de x por una y, despejar la x, y luego cambiar la x por la f menos 1 y la y por x. Ok, con esto, lo que hemos hecho es encontrar quién es la inversa. Ya tenemos la inversa.
Una vez que ya tenemos la inversa, a esa inversa nos están pidiendo que le calculemos la intersección con el eje Y. Entonces, para buscar la intersección con el eje Y, cambiamos la X por 0. ¿Recuerdan? Para buscar la intersección con el eje X, cambiamos la Y por 0. Para buscar la intersección con el eje Y, cambiamos la X por 0. Para buscar la intersección con el eje X, perdón, con el eje Y, vamos a cambiar la X por 0. Siempre los puntos de intersección van a ser de la forma 0, número. 0 en X y el número que encontremos en la Y. En nuestro caso, tenemos que f a la menos 1 f a la menos 1 de X era X menos 2. Si cambiamos la X por 0, obtenemos que, bueno, Y es igual a 0 menos 2. Por lo tanto, da menos 2. Quiere decir que la intersección con el eje Y va a ser el par ordenado 0, menos 2. Y esa sería la respuesta del ejercicio. ¿Dudas en este ejercicio? Esta es una manera de hacer el ejercicio, una forma. Me fui por este lado para que le buscáramos el criterio a la inversa, para explicar eso de una vez. Otra forma de hacer el ejercicio sería pensando en que buscar la intersección con el eje Y de la inversa es lo mismo que buscar la intersección con el eje X de la función original. Entonces, este proceso, que resultó así bastante largo, es para que aprendiéramos a calcular el criterio de la inversa, ¿verdad? Esta es una forma de hacer el ejercicio. Esta es una manera de hacer el ejercicio. Otra manera de hacerlo es diciendo, bueno, si yo quiero calcular la intersección con el eje Y de la inversa, va a ser igual a la intersección con X de la función original, voy a poner. Original. Listo. Entonces, nuestra función original decía f, bueno, ¿qué pasó? F de x era x más 2. Esa era la función original. Entonces, en lugar de calcularle la inversa a la intersección con y, le vamos a buscar a la función original, que era esa, la intersección con el eje x. Y el puntillo lo vamos a voltear. Para sacar la intersección con el eje x,
recordemos que se hacía reemplazando la y por 0. Intersección con x, entonces cambiamos la y por 0. Entonces, para cambiar la y por 0, nosotros decíamos aquí, 0 es igual a x más 2. Despejamos entonces, menos 2 era igual que x. Vean que para f, la intersección o el punto de intersección con el eje x era menos 2,0. Entonces, en f-1, bueno, en f-1, el punto, si le doy vueltita, va a ser 0, menos 2. 0, menos 2, y ese es el puntillo que estoy buscando. Ya se los voy a poner del otro lado para que lo puedan comparar. Ay, no. Entonces, dos formas de hacer el ejercicio. Una, calculo el criterio en la inversa. Y después, busco la intersección con y en la inversa. Otra, me doy cuenta que buscar la intersección con y de la inversa es lo mismo que buscar la intersección con x en la original y luego le doy vuelta al punto. Entonces, hay dos maneras de hacer el ejercicio. Ustedes escogen la que mejor les parezca. En este caso yo lo hice de las dos porque también quería de una vez explicar cómo se calculaba el criterio de una función inversa. La respuesta correcta, 0, menos 2. La respuesta correcta es la C. ¿Dudas en el ejercicio, muchachos? Si nadie dice nada, asumiré que no hay dudas. Ejercicio 78. Considere la gráfica de la función f. La intersección de la gráfica con el eje y. Este ejercicio es solamente de ver y de responder. ¿Dónde toca el eje y? Pues en 3. ¿Vieron aquí donde está el punto? Aquí. Aquí está el punto. Entonces, como es intersección con el eje y, nosotros sabemos que la y va a valer 3. Eso sabemos, que la y vale 3. Entonces, la x va a valer 0. Por lo tanto, punto 0,3. Ejercicio 79. No me deja editarla. No sé por qué solo está a 30 minutos. Considere las siguientes proposiciones.
referidas a la función f de x igual a menos 5x2 más 2x más 3. Primera pregunta. La gráfica es cóncava hacia arriba, o primera afirmación. Cóncava hacia arriba. ¿Ustedes recuerdan de qué depende el hecho de ser cóncava hacia arriba? Que si A era negativo. Correcto. Ahí, ¿cuánto es la A? Menos 5. Ajá. Menos 5. Entonces, ¿cómo dicen que es? Negativa, para abajo. Hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo, por lo tanto esa es falsa. Ahora dice que si x igual a un quinto es el eje de simetría. ¿Recuerdan que el eje de simetría es menos b entre 2a? ¿Recuerdan eso? Eje de simetría. Es la x del vértice menos b entre 2a. Entonces, en nuestra función, b vale 2. Ahora sigue 2 por a y a vale menos 5. Y resulta que cuando metemos eso en la cálculo, sí efectivamente nos da un quinto. Entonces nos pregunta que si el eje de simetría es ese, un quinto. Entonces usted les va a decir que sí, que ese es el eje de simetría. Entonces vamos a decir que es correcta solamente la parte 2. Solamente la... ¿Sí? Es que a mí me dio menos un quinto. A usted le dio menos un quinto y usted sí puso que A valía menos 5. Sí, 2. B valía 2, pero recuerde que es menos, recuerde que se usa menos B. El menos 2. Ah, ok, eso fue. Ya. La fórmula lleva menos, entonces el menos y el 2. $80. Bueno, ven que ahí dice sea f y g dos funciones tales que f está dada por 3x menos 1. Hay una parte que no sale, sin embargo, en esta parte de nuestro ejercicio no la vamos a necesitar, eso que no sale. Es el dominio y el codominio de f y el dominio de g. No sale cuánto es, pero no la vamos a ocupar. Vamos a ocupar, sí, sacar la composición. Y para sacar la composición necesitamos los dos criterios. Para sacar la composición vamos a decir f de x es igual a 3x menos 1. Ahí está. G de x es igual a x al cuadrado. Y nos están pidiendo calcular g o f. G
G o F de X. Entonces recuerden que G o F de X es G por fuera y F por dentro. Recordemos que eso es, entonces, G por fuera y 3X menos 1 por dentro. Recordemos que la función G lo que hace es sacarle el cuadrado a eso. Entonces, lo que vamos a hacer es a esto, que está entre paréntesis, sacarle el cuadrado. Sacarle el cuadrado lo podemos ver como una fórmula notable o podemos duplicar los paréntesis y multiplicar. Va a ser 9x a la 2 menos 3x menos 3x más 1. Eso al final nos termina dando 9x a la 2 menos 6x más 1. Esta viene siendo la respuesta. Voy a ver si puedo acomodar un poquito antes de que esto se acabe. Esta sería la respuesta del ejercicio. Voy a dejar de